Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a a una nueva entrevista de este segmento que hemos llamado Ocurre, pasa, sucede y acontece. Esta vez nos trasladamos hasta Ciudad Guatemala, en donde últimamente han estado ocurriendo hechos que son de muchísima relevancia para la historia de ese país y de nuestra región centroamericana. Hoy tenemos el gusto de poder conversar con María Valdés. María Valdés es estudiante de la Facultad de Agronomía de la USAC. Ha sido electa como representante estudiantil en el 2017, en el 2018, en el 2022. Es cofundadora del colectivo estudiantil universitario de la Federación de Agronomía Cambio y además es defensora de los derechos de la mujer y de derechos humanos y agente de cambio de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Eh, y bueno, para nosotros es un placer, un- un honor poder conversar contigo, María. Bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación, en serio. Antes de comenzar, yo siento que es importante hacer como un pequeño contexto, ¿verdad? Del caso guatemalteco. Del 20 de octubre de 1944 al 27 de junio de 1954, se vivió en Guatemala un proceso revolucionario de corte progresista que fue derrocado por la CIA, por la United Fruit Company, que estaban, como han estado siempre, muy vinculadas a estas grandes empresas, a los intereses norteamericanos, y por el coronel Castillo de Armas. Se da un golpe de Estado violento que desaloja del poder a Juan José Arévalo y a Jacobo Arbenz y corta de un tajo aquella experiencia hermosa y muy interesante que vivió Guatemala. Como dijo Luis Cardosa y Aragón, fueron 10 años de primavera en el país de la eterna dictadura. Eh, Antes de eso, dictaduras. Después de eso, dictaduras, hasta nuestros días prácticamente. El saldo, hasta el momento, más de 300.000 asesinados, miles de desaparecidos y pasando incluso por genocidas del calibre de Efraín Ríos Montt, y más recientemente el asesinato y la persecución de numerosos líderes comunales, indígenas, ambientales, principalmente en la defensa del medio ambiente y del territorio. Eh, y más recientemente aún, todo la persecución contra los sectores estudiantiles, académicos, sindicales, populares, ¿verdad? Que puedan representar algún tipo de alternativa a esa larga noche de dictaduras de la derecha guatemalteca. Eh, un poco para empezar, han pasado casi 70 años desde aquello y pasamos de Juan José Arévalo a Bernardo Arévalo el día de hoy. Es como una especie de déjà vu, ¿verdad? Los pueblos regresando nuevamente a los caminos de cambio, ¿no? María, ¿de dónde viene el movimiento Semilla? ¿Dónde nace el movimiento Semilla? Pues, si no estoy mal, Movimiento Semilla ha estado saliendo desde la gana de la academia de querer retomar y recuperar a Guatemala. No empezó precisamente con Bernardo, él antes de estar antes de postularse como binomio presidencial, él fue parte del Congreso de Guatemala, entonces ha venido haciendo un trabajo casi que construido desde juventudes principalmente, porque la verdad es que sí, el partido sí ha venido como con esta gana de hacer como la sucesión de generaciones, entonces está así principalmente construido y formado y siempre visto desde las juventudes de la academia, de juventudes que se están preocupando por querer recuperar en lo que en algún momento también, lo que en algún momento fue para nosotros la primavera democrática, entonces siempre como con tantito esta conciencia ha venido iniciando movimientos semilla que el día de hoy pues nos trajeron esto y que no solamente se quedaron con personas en el Congreso que van a ser personas estupendas, han sido electas personas, una bióloga, ha sido electa una agrónoma, que están por primera vez diciendo que a poner las cuestiones ambientales
derechas así en Guatemala, cuando lo han venido ignorando desde hace tiempo. Está Bernardo y Karin, que son el binomio presidencial electo, y están siendo como una esperanza de que pueda suceder algo de recuperar la democracia después de todos estos años de dictadura, pero sí, siempre han estado sus inicios en la recuperación, en involucrar a las juventudes, en escuchar, en estar abiertos y abiertas a un diálogo, lo cual no lo hemos tenido con ningún otro tipo de partido, no tenemos ningún tipo de diálogo las personas como lo está haciendo con Movimiento Semilla. ¿Te refieres quizá a las protestas de 2015? Más o menos a esa época. Desde que venimos mal, viene desde muchísimo antes, la verdad, nosotros sí ya venimos con pequeños achaques, por así decirlo, de que los partidos no son como, no nos escuchan. En 2015 lo que sucedió fue un momento como de hartazgo que se tuvo con ese momento que fue Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que también fue como que se empezó a hacer tan públicos sus momentos de corrupción, su cinismo que estaban teniendo acá en Guatemala, y el propio pueblo fue como, no, hasta acá. Pero históricamente ya venimos con un historial de así de gobierno que nos ha ignorado completamente. Solo el único detalle es que no lo han querido hacer tan de manera descarada como lo estamos viendo ahorita con Yamatei, con Miguelito, con Consuelo, con todas las demás personas que ahorita están haciendo, pero sí, tenemos un historial de que no nos escuchan, en ningún momento nos han querido escuchar o nos mantienen nada más en silencio con migajas. El movimiento Semilla fue la sorpresa de las elecciones de 2023, correcto. Pero antes de las elecciones, antes de la primera vuelta, el Poder Judicial guatemalteco ya había estado persiguiendo y criminalizando a los diferentes sectores de la izquierda o de los movimientos progresistas que querían participar de las elecciones. ¿Es correcto? ¿Qué Sí. hizo, qué acciones tomó el Poder Judicial para impedir la participación de los sectores populares en las elecciones antes de la primera vuelta? Uy, empezaron a hacer una persecución así de estar eliminando personas que querían ser opción en sus partidos, empezaron a eliminarlos o a querer sacar casos de la nada, o casualmente ahora sí están investigando, ¿cómo se llama? Están investigando los antecedentes de muchas personas cuando realmente casi nunca lo hacían acá en Guatemala, nada más que quien se quería tirar, pues se tirara. Casualmente esta vez sí estaban como muy atentos, o de repente nos dábamos cuenta que era como un patrón bastante similar entre los partidos de las personas que se estaban postulando, entonces era como que lo mismo solo que con otro nombre. Entonces esta persecución que se estuvo dando porque estaban intentando eliminar a otros contrincantes, se empezó a ver como de manera legal porque estaban sacando como así papeles completos en los que decían, estas son las razones por las cuales esta persona no puede participar. Entonces empezó una persecución que a cada rato decían como, este postulante no, o también en el Congreso estos postulantes no. Y no habían razones tan concretas, pero ni quienes dijera como que no, ¿va? Porque miraban de qué manera, como siempre, miran de qué manera jugar con las leyes para poder hacer lo que ellos consideren mejor, o lo que ellos consideren ideal para seguir controlando todo el sistema, todo el gobierno, todo el Estado. De hecho, Juan José Arévalo no aparecía ni siquiera dentro de las posibilidades. O sea, lo dejaron participar. Creo que es una de las excepciones que dejaron participar, probablemente porque creían que no iba a tener ninguna opción. Las candidaturas que quedaron prácticamente y los medios de comunicación los presentaban como los que se iban a disputar el poder era la hija del dictador genocida Ríos Montt y Sandra Torres, la candidata de la derecha, ¿verdad? Es como que cuadraron las elecciones para que al final fuera entre estas dos personas. La sorpresa la da Juan José Bernardo Arevalo cuando se cuela a la segunda ronda, ¿verdad? ¿Qué hicieron para impedir que Arevalo ganara esa segunda ronda?
Sí, comentando también un poquito de cada lo que estabas mencionando, sí fue bastante curioso y que siempre fue como, decían que la eterna pelea iba a ser entre Suri y Sandra, y entonces empezaron como incluso a querer entrarle desde cuestiones de género, que nosotras, muchas mujeres, sabemos de que el hecho de que sean mujeres no significa que no se representen, sino que sabemos que una es hija de un genocida y la otra pues ha venido con un historial de corrupción, de casi eterno, que con ella se puso un transporte acá en Guatemala que hasta el día de hoy no le ha pagado a choferes, han desaparecido un montón de rutas, buses y todo, entonces Guatemala llegó a un punto de hartazgo que no se esperaban y esto se pudo ver con que Bernardo pudiera llegar Bernardo y Cari pudieran llegar tan lejos, porque de hecho ni siquiera los veían como competencia. Incluso a una de las personas que sí veían como competencia y que fue una de las personas que sacaron fue Telma Cabrera, una lideresa comunitaria, una lideresa indígena, que también eliminaron y no le permitieron participar porque ella también estuvo bastante presente en los números en las elecciones pasadas, entonces a ella sí desde un principio dijeron no, era una amenaza constante que estaban sintiendo y aparte de este país Claro. eternamente racista, pues también le negaron de una vez la oportunidad de participar, entonces la verdad sí no se esperaban para nada que la competencia viniera desde Movimiento Semilla con Bernardo y Karin, más porque su público está haciendo la juventud, entonces como que ignoraban también el hecho de que la juventud puede mover muchas cosas o que la juventud tal vez no por el historial que tenemos hemos tenido una ruptura del tejido social bastante fuerte y se ha demostrado y lo ha dolido bastante la juventud, entonces no se imaginaban que esto se pudiera reflejar, pero se reflejó con que las redes siempre sí han sido un boom ahorita y ahí fue que entraron. Y con el hecho de que cuando Ujú. ellos llegaron para la segunda vuelta, ¿qué es lo que han venido haciendo? Pues han estado pidiendo que pues empieza una persecución, principalmente intentan empezar a atacar a los congresistas que fueron electos en Movimiento Semilla. Entonces empiezan a quererlos atacar, empiezan a quererles quitar los beneficios que tienen por ser congresistas para quererlos llevar a juicio, empiezan a hacer como casos así de la nada diciendo que habían falsificado firmas, esto se sabe que no, unos errores, pero empiezan a decir que hubieron falsificación de firmas, empiezan a decir de que tales personas no podían participar, empiezan a decir empieza una persecución incluso por redes sociales a querer decir de que empezaron campaña muchísimo antes, solo porque pusieron un emoji de una plantita o de una hojita en Twitter y ahí empiezan a decir, eso era campaña anticipada. Entonces empiezan a querer entrar con excusas bastante ilógicas para querer decir, o sea, se tienen que ser eliminados porque empezaron con campaña anticipada. Tienen que ser eliminados porque firmas. Tienen que ser eliminados porque sus congresistas. Tienen que ser eliminados por X o Y razón. Pero ya no habían pues nada legal que pudiera decir, sí, tienen que ser eliminados porque ya estaban electos por la población. Entonces, Claro. eso siguió Y creciendo, aún así, creciendo, ¿sí? y aún así gana la segunda vuelta, con toda esa campaña, gana la segunda vuelta con más del 60% de los votos. Ahora, gana la Sí. segunda vuelta con más del 60% de los votos. La pregunta es, ¿qué han hecho ahora para impedir que asuma el poder? Empieza una criminalización fuerte, muy fuerte. Quieren llevar a juicio a Bernardo y a Karin Herrera, quieren llevar a juicio a otros congresistas, quieren empezar a criminalizar y como legalmente no pueden hacer nada, y también intentaron, ¿cómo se llama? Como desmantelar el partido, pero aunque desmantelen el partido, ya fueron electos, ya son personas electas, entonces ya son representaciones. O sea, no, aunque el partido desaparezca, como personas ya fueron electas, entonces no se puede hacer nada, no, aunque peleen y pataleen, ya fueron electos, entonces están intentando borrar el partido, están intentando, y como no pueden sacar a la gente porque ya fueron electas, entonces ahorita les quieren como como abrirles un caso antes de que siquiera tomen posesión.
Y ahí también empieza como el problema que estamos viviendo más como universitarios y universitarias, porque empiezan a querer amarrar cosas que no tienen que ver y ahorita están como con un proceso de criminalización queriendo decir de que la Universidad de San Carlos tuvo que ver con el hecho de que ellos estén en el lugar en el que están ahorita, que Semilla llegó ahí gracias a la Universidad de San Carlos. Por eso están diciendo que un botín político es la USAC y no, la Eso, USAC ahí eso, sí eso empezó mismo un te iba a problema. decir. Eso mismo Sí, te iba a decir. Te voy a dar a leer lo que es la definición del lawfare o lo que en América Latina hemos conocido en los últimos años, un golpe judicial. ¿Sí? El lawfare es el uso de procesos legales para inmovilizar políticamente, destituir, encarcelar, perseguir, anular y sacar de la vida política a los contrincantes. ¿Verdad? Eso lo ha sufrido Rafael Correa en Ecuador, lo está sufriendo Cristina en Argentina, lo sufrió incluso Lula, Dilma antes que Lula y Lula posteriormente, ¿verdad? Quien fue incluso encarcelado siendo inocente por una serie de acusaciones falsas que se tramaron desde el Poder Judicial y que significó la elección de Jair Bolsonaro y el desastre que causó Bolsonaro durante los años que fue presidente allá en Brasil. Eh, Ahora parece que le toca al binomio de Arévalo y de Karin. eh, y precisamente en esa línea te iba a decir, y ya lo había empezado a mencionar, ¿en qué consiste el caso de la toma de la USAC botín político, que es la última, digamos, patraña con la que han salido en la ejecución de este golpe judicial allá en Guatemala? ¿Qué crímenes se imputan y contra quiénes va dirigida esta operación eh, judicial? pues la verdad es que con la Universidad de San Carlos ha sido bastante complejo. Nosotros como universitarios y universitarias siempre hemos dicho que la universidad es como una visión micro a lo que viene pasando a nivel macro en el país, porque siempre somos como un ensayo clínico prácticamente. Cada vez que hay algo, eventualmente sucede a nivel país y precisamente esto fue el caso. La USAC tiene una gran importancia política en Guatemala, ya que eligen más de 50 representaciones a nivel público, a nivel de Estado, entonces siempre ha estado muy al ojo, muy al ojo de las personas corruptas en Guatemala, entonces quiera que no, esto siempre ha sido como un interés bastante fuerte, entonces desde ya hace muchos años han venido como queriendo intervenir en nuestra política universitaria y pues ha sido el punto ahora. El año pasado fueron las elecciones a rectoría en la Universidad de San Carlos y se dieron una vasta cantidad de violaciones a nuestra ley orgánica. O sea, el individuo que quedó, que es Walter Mazariegos, que es un usurpador, esta persona ni siquiera tenía que haber sido opción. Estudiantes, docentes, egresados, empezamos a levantarnos y a decir, no, esto no está bien. No nos quisieron escuchar, siguieron adelante. Cuando se iba a hacer como la elección final, iba a ser en el Museo de la Universidad de San Carlos, en la ciudad, y entonces cuando iba a hacer esta votación, llegaron estudiantes, docentes, egresados y población en general a manifestar afuera y como unas medidas porque no querían parar la elección, pues el museo universitario fue tomado. Fue tomado y nadie podía entrar porque no se podían hacer esas elecciones. Entonces, se pospuso esas elecciones y decidieron de manera ilegal hacerlo en un lugar privado, en el Parque de la Industria de Guatemala. Lo hicieron ahí, un lugar privado con seguridad privada y con agentes de la Policía Nacional Civil, cuando se sabe que la Policía Nacional Civil no tiene nada que ver con las cuestiones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y eso pues se sabe desde el momento desde históricamente que la Policía Nacional Civil atacó a estudiantes y personas de la universidad, entonces históricamente ellos no pueden meterse en nada si no es que el Consejo Superior, que es nuestro mayor órgano de representación, lo decide y lo pide.
Entonces, casualmente dicen que nadie lo pidió, pero después se supo que hubieron personas que sí lo pidieron. Y cuando se supo que se iba a hacer allá, otra vez llegaron estudiantes, docentes, egresados y población en general a manifestarse porque no dejaban entrar a nadie que no fuera del partido de esta persona, de Walter Mazariegos. No dejaron entrar ni siquiera a los que se estaban postulando de oposición. Se llevaron preso a un docente porque la policía dijo está haciendo disturbios. Lanzaron gas lacrimógeno a las personas, violentaron y aún así con la cantidad casi que exacta de votos que eran necesarios para que él pudiera ganar, cabal esa cantidad estaban adentro. Todas las demás personas estaban afuera. No dejaron entrar ni siquiera observadores que tenían que haber sido los representantes estudiantiles, representantes docentes, tenían derecho a estar adentro para ser observadores de ese proceso y no los dejaron entrar. Entonces, siguió la ilegalidad y entonces ganó casualmente Walter Mazariegos, el usurpador, y siguió adelante todo esto y dijeron, pues entonces es el ganador. Automáticamente se vuelve el representante, se vuelve el rector de la Universidad de San Carlos. Este hartazgo fue tan fuerte, esta violación a todos nuestros derechos y a todo lo que viene siendo la organización universitaria fue terrible, fue tremenda, lo cual llevó otra vez a que estudiantes de la universidad tomaran el campus central, ubicado en zona 12 de Guatemala, y esta fue la famosa toma que duró un año y un poquito más de un año, unos meses más que un año, y durante ese año se intentó tener diálogo, se intentó hablar con las autoridades de la universidad, se habló con la PDH, se intentó hablar con todas las personas posibles para que se repitieran las elecciones o por lo menos para tener ciertas cuestiones aseguradas, pero nunca, nunca, nunca se tuvo la apertura de este diálogo. Entonces se mantuvo esta toma por un año. Se hizo, aparte de la toma, pues como también la Universidad de San Carlos tiene bajo su ala a muchos estudiantes que no son precisamente de la ciudad, sino que también abarcan muchas personas que vienen de los demás departamentos de Guatemala y que obviamente les queda difícil venir hasta acá, pues entonces querían también activar o querían también de una manera incidir y se hizo incluso como un paro de clases, donde también apoyaron varios docentes que estaban de acuerdo con lo que estaban de acuerdo con las demandas que se estaban exigiendo. Entonces hizo un paro. No hubieron clases con muchos estudiantes en muchas unidades académicas. Dijeron acá nadie, Pero, porque acá la educación superior se va a defender con todos y todas. Sí, pero ¿qué relación tiene eso con las acusaciones que se están lanzando contra Karin y contra Bernardo? Y, ¿y qué relación tiene esto con la toma de posesión que debería de suceder en enero del nuevo binomio presidencial? pues según el Ministerio Público, dicen que esta toma fue fomentada por el binomio y no fue así. Esta Ah, toma empezó muchísimo antes. Estos problemas de la universidad venían desde muchísimo antes, incluso antes de las elecciones de la universidad ya estaba así, ya abriendo, pues, o sea, no tenía que ver una cosa con otra, pero como están hablando del caso de la universidad, entonces empezaron a haber denuncias contra estudiantes, docentes, egresados, trabajadores, sindicados, contra los sindicalistas, entonces ahí hay denuncias cabales por usurpación de bienes, también creo que, no me acuerdo que estaban diciendo usurpación de bienes y otros, y creo que sedición por inclusive. la sedición, o sea, nada que ver porque la universidad sigue de pie, cada lugar que se tomó, porque no solo la universidad, eventualmente más sedes se fueron tomando alrededor del país. Entonces, como acá sí hay denuncias
que puso el rector, que puso Walter Mazariegos junto con su clica de la universidad que él mismo puso, acá sí hay denuncias concretas y casualmente nunca procedieron, o sea, todos lados se quedaron con que habían denuncias, pero nunca se llamó, nunca nada, nunca se siguió el caso hasta ahora. Y le están entrando queriendo decir de que pues Semilla estaba liderando esta toma, entonces están queriendo decir de que entonces automáticamente los hace a ellos y a ellas, los hacen responsables por también las cuestiones en la universidad junto con todas las personas que estuvieron apoyando la toma de la universidad o incluso cualquier persona que se haya manifestado en algún momento contra Walter Mazariegos, contra Yamatei, contra Consuelo Porras De o contra hecho, todo eso, ahí van. de hecho que se Sí, han liberado, se han lanzado 27 órdenes de captura, se han hecho más de 30 allanamientos, se está persiguiendo a un ex procurador de los derechos humanos, a defensores y defensoras de derechos humanos, a periodistas, a líderes estudiantiles, a académicos. Ya hay incluso un decano, un vicedecano que están presos porque se ha capturado ya 5 personas, a una ex candidata a diputada del movimiento Semilla. Es decir, de verdad es un movimiento fuerte. Y tengo entendido que también se está por incorporar también una denuncia contra Karen y contra Bernardo por supuestamente estar detrás de todas estas protestas. Mira, en política, decía José Martí, lo real es lo que no se ve. Eh, ¿Quiénes están realmente detrás de todo este golpe judicial que está intentando evitar que Bernardo Arévalo y Karin lleguen a la presidencia? Em, en el caso guatemalteco, los militares han estado, a mi criterio, sospechosamente silenciosos en todo este proceso. Si tomamos en cuenta que la oligarquía guatemalteca es eminentemente militar, debido a la historia de dictaduras que ha tenido el país, ¿verdad? Eh, ¿Qué papel están jugando? Y eso, ¿quiénes están realmente detrás de este golpe judicial contra el movimiento Semilla? pues así concretamente que les tienen la completa responsabilidad de todos esos atropellos que estamos viviendo ahorita, Yamatei, Miguel Martínez, Consuelo Porras, Curruchiche, Orellana, el usurpador de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos, y las cortes que han sido cooptadas. Hacemos responsables a las demás personas que le hacen caso a Consuelo Porras en el MP. También se hace responsable a quien ahorita está como procurador de los derechos humanos porque no está velando por los derechos humanos, nada más que aparecen y están. Antes teníamos por lo menos ese ente que nos acompañaba y ahora ni eso tenemos en Guatemala. Y estos están siendo las personas con nombre que están dirigiendo todo esto, todos estos atropellos a nuestros derechos, todos estos atropellos a la democracia en Guatemala, todos estos atropellos a los derechos humanos, porque sí nos están violentando nuestros derechos humanos, no estamos teniendo garantías de un buen vivir, no podemos vivir en paz acá con estas personas en el poder, especialmente Yamatei, que ha hecho y ha deshecho lo que ha querido con el país, pidiendo préstamos, mandando a atacar a las personas. También las personas responsables están los directores de la Policía Nacional Civil, que han sido extremadamente violentos en cada una de las manifestaciones, han lanzado gas lacrimógeno a familias y su violencia también en los pueblos de Guatemala ha sido extrema contra niños, contra niñas, contra familias enteras. Entonces, y esto viene con mandatos. Y estas personas han sido quienes han Sí, que es un mandado a hacer poco, todo. que es un poco como la pregunta, porque efectivamente Consuelo Porras, Curruchiche, todos los mismos policías son operadores de la estrategia, ¿verdad? Pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son los poderes? ¿Cuáles son los sectores económicos? ¿Cuáles son los verdaderos interesados que están detrás dando las órdenes que esta gente ejecuta? ¿Verdad?
porque Consuelo Porras no es más que una mandadera, es alguien que cumple funciones en función de los intereses de alguien más, ¿verdad? Y Curruchichi, todos estos son funcionarios que cumplen órdenes. ¿Quién está detrás? ¿Quiénes están dando las órdenes? ¿Cuáles son los poderes que están realmente detrás del golpe de Estado? Contra esto estamos viendo el CACIF, la Cámara de la Industria, porque han sido las grandes empresas las cuales han venido y han hecho y deshecho con las leyes, han venido intervenido en el Congreso para que se aprueben cosas a favor de todas estas expropiaciones, contra todos estos procesos de desalojos incluso a los pueblos. Entonces se han venido con riquezas que no piensan soltar. Y como no piensan soltar, están haciendo que las leyes sean a favor de ellos. Entonces, ¿qué necesitan para poder hacer las leyes que estén a favor de ellos? Pues tener los poderes de Guatemala, tener el Estado, tener el Congreso, porque al final van a tener ahí, a partir de ahí van a poder controlar legalmente lo que quieran. Acá en Guatemala tenemos la palma, la palma aceitera, la caña, así como tremendos monocultivos, las minerías que han hecho y deshecho lo que quieren en el Story Zabal, y nadie les dice nada. ¿Por qué? Porque se han metido en el Congreso, han metido dinero y entonces la gente les acepta los planes, nadie les dice nada, pero cuando empiezan a ver personas y les empiezan a decir, esto está mal, que también desde la Universidad de San Carlos hemos sacado incluso propuestas de ley para que se vele por una ley de suelo, por una ley de aguas, para evitar que estos recursos se sigan degradando, para evitar incluso que hayan tantos conflictos con las comunidades, hay universitarios y universitarias que han incidido y están a favor del pueblo de Guatemala porque nos han venido derrochando nuestros recursos terriblemente, pero no quieren soltar eso porque para ellos es cantidades inmensas de dinero. Y entonces, cómo es que pueden seguir bajo estos beneficios que tienen? Teniendo el Estado, teniendo el gobierno, porque a ellos son quienes aprueban todas las cuestiones, porque nunca nadie les dice por qué tienen contratos de las tierras por más de 10 años. Nunca nadie, el Congreso no se ha puesto a cuestionar por qué de repente la minería está amenazando comunidades completas o por qué la minería está mandando a llamar a 20 patrullas de la Policía Nacional Civil para desalojar a 3 familias. ¿Y por qué la Policía Nacional Civil no ha dicho nada del Congreso de por qué la Policía Nacional Civil está quemando casas, está quemando el ganado de las familias, están quemando las tierras de las familias que justamente están a la par de la minería o que justamente están a la par de la palma de aceitera, que también se sabe que hay mucho narco interviniendo en todo esto. Entonces, quieren seguir con estos poderes, quieren seguir con estas cantidades de dinero y saben que lo pueden hacer a diestra y siniestra teniendo el gobierno, teniendo el Estado de Guatemala. Entonces ahí empiezan a moverse como quieren, el CACIF, todas estas cámaras de la industria, la cámara del agro, están haciendo de todo para que estos individuos hagan lo que ellos dicen, para tener ese dinero asegurado y ellos sueltan un poquito y la verdad les dan una migaja de dinero, pero a comparación de lo que ganan, a comparación de lo que gana la palma, a comparación de lo que gana la minera, les dan una migaja, pero con eso ya se quedan ellos tranquilos y empiezan a hacer todos estos atropellos porque tienen el poder de poder hacer estos atropellos a nuestros derechos. Ellos ¿Quién es han sido los Consuelo? culpables. No solo porras. ¿Quién es Consuelo Porras? ¿Quién es Consuelo Porras? ¿Quién la nombra y por qué ha destacado Consuelo Porras en el puesto que ocupa? Consuelo Porras es la persona que está dirigiendo el Ministerio Público. Consuelo Porras es la mujer que ha ignorado tantas denuncias que han puesto la población y se ha puesto a ver las denuncias de toda la oligarquía, de todos los poderes corruptos y de los golpistas contra la Consuelo Porras es la persona que ha venido atropellando, ha sido la persona que ha mandado a la policía, ha sido la persona que ha mandado al Ministerio Público para que sigan atropellando los derechos de los y las guatemaltecas.
Consuelo Porras ha sido alguien que ha estado muy de la mano desde el gobierno pasado con Jimmy Morales y ha sido también alguien que ha estado muy de cerca con Yamatei y no la quieren dejar ir, aunque ya tendría, incluso Yamatei dijo que él no la podía despedir, es mentira, si puede, pero no lo han querido hacer porque saben que ella les hace caso y sigue los planes que, sin dudar, sin cuestionar absolutamente nada, sigue los planes que ellos dicen. Entonces, teniendo el Ministerio Público, ¿dónde vamos a ir los y las guatemaltecas a denunciar? No tenemos ¿Quién a es ningún lado. Rafael Curruchiche? ¿Quién Curruchiche es también, Rafael Curruchiche? Ujú. nosotros también estamos diciendo que Curruchiche es otro perro del Estado. Está siendo otra persona que está apoyando a toda esta persecución y está viendo de qué manera hacer legal toda esta persecución, está viendo de qué manera hacer legal todos estos atropellos a los derechos humanos de la mano de humanos y de la mano con Consuelo Porras. Está siendo la persona encargada y que incluso da la cara descaradamente, afirmando que están haciendo las cuestiones legales en Guatemala cuando se sabe que no es así. Es la persona que se la ha pasado inculpando y criminalizando a defensores y defensoras de derechos humanos. Ese es Curruchiche, una persona que se le ha olvidado. Archivó las denuncias por corrupción contra Yamatei, ¿no es cierto? Sí, él archivó todas esas denuncias. Al calor de todo esto que está ocurriendo, que a mí me parece una barbaridad, ¿verdad? Es decir, a Consuelo Porras la nombra Jimmy Morales, ¿verdad? Y es justo después de eso, de que ella es nombrada, que expulsan del país a la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, que venía precisamente destapando casos de corrupción. De hecho, todo esto de Otto Pérez Molina y todo eso pasó por ahí, ¿verdad? Y expulsan a esta comisión, empiezan a perseguir a quienes habían estado investigando la corrupción y Consuelo Porras se dedica después de eso prácticamente a perseguir al movimiento social y al movimiento popular y a desestimar causas judiciales contra los corruptos y todo esto. A mí me parece que eso es escandaloso y que lo que está haciendo Curruchiche también es escandaloso, ¿verdad? Es la misma lógica. Desestima los casos de corrupción contra el presidente actual y empieza a inventarse casos en contra del movimiento social y en particular en contra del movimiento Semilla para impedir que lleguen a ganar las elecciones y luego que lleguen a tomar el poder. Ante algo Sí, tan Porras, grotesco como perdón. eso, Sí, dime. incluso Consuelo Porras ha estado viendo de qué manera perseguir a la persona que la antecedió, a Telma Aldana, que fue la que estuvo antes que ella, que también estuvo apoyando bastante a la CICIG, a esta comisión que fue expulsada con Jimmy Morales. A ella también la están persiguiendo, entonces hay cosas muy lógicas que ellos están haciendo sin pensarlo y sin nada más que hacer. Telma está Han en el estado persiguiendo. exilio, ¿no? Telma está en el exilio. Ahora, ante estos acontecimientos tan grotescos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el papel que han jugado los medios de comunicación de la derecha? Terrible. Porque al final Guatemala con todas sus cosas, pues al final mucha gente mira los canales nacionales o escucha las radios nacionales y desde ahí empieza una desinformación terrible. Empiezan a mencionar, o incluso, o sea, los medios de comunicación han intentado entrar en una dinámica de manipulación por medio de la religión en Guatemala, sabiendo que hay muchas personas evangélicas. Entonces, están incluso jugando con eso, hablando en los medios de comunicación sobre la palabra de Dios y que Dios no quisiera que la izquierda, dicen ellos, quedaran en el poder. Y empiezan a decir, existen semillas buenas y semillas malas, ustedes determinarán quiénes. Como una manera de manipulación y de desinformación terrible en Guatemala. Entonces, han tenido un papel tan fuerte para no decir las noticias como son. No han mencionado los atropellos a los derechos humanos, nada más
juegan con la información para hacer pensar a la gente que las personas que está persiguiendo el gobierno son culpables o son personas malas, cuando las únicas personas malas acá están siendo quienes están dirigiendo todos estos actos y quienes les están siguiendo, que han sido estos medios de comunicación nacionales, que son la mayoría, que son los que llegan a la mayoría de personas en Guatemala. Ellos Sin están embargo, siendo ustedes los... han logrado tejer una red importante de medios alternativos, ¿correcto? Me decías antes que tenían toda una red de medios alternativos, de redes sociales, que han logrado un poco romper ese bloqueo mediático de los medios de la derecha cómplices con la corrupción y cómplices con el poder, ¿no? Claro, sí, precisamente por tener tantos medios de comunicación cooptados, empiezan a surgir varios alternativos como prensa comunitaria, plaza pública, ruda, incluso en festivales solidarios pasan muchas noticias de lo que pasa en Guatemala y ya lo empiezan a ver desde desde cabal, o sea, desde una manera independiente y empiezan a querer también estar más del lado de las personas y saber qué está pasando desde el lado de las personas que lo están viviendo y no solamente desde las autoridades de Guatemala, entonces empiezan a hablar sobre otras verdades, empiezan a hablar sobre otras realidades y pues evidentemente tampoco esto le gusta al gobierno de Guatemala. Eh, Nada más contarte, no sé, me imagino que estás enterada. Aquí el 20 de abril de 2023, cuando Walter Mazariegos vino a una reunión del Consejo Superior Universitario Centroamericano, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional llevó adelante una protesta y, ¿verdad? Interrumpieron la actividad y se le hizo una protesta importante en solidaridad con los estudiantes guatemaltecos que en ese momento estaban tomando la universidad. Sí, sí, la verdad ese fue un momento que agradecemos bastante porque el hecho de hablarle y decirle en su cara que está siendo un usurpador cuando está criminalizando estudiantes, como en el caso del compañero Camilo, que fue expulsado de la Universidad de San Carlos por haberle dicho usurpador, que pues no tiene nada de malo, según la RAE, pues no es ninguna mentira. Según la descripción de la palabra de usurpación, pues no es ninguna mentira que lo es. Entonces él expulsó a un estudiante por eso. Entonces nosotros sí agradecemos grandemente que hayan llegado y se hayan manifestado de esta manera en la cara de él, porque acá nos están atacando fuertemente con el hecho de quererle decir lo que es, aunque él diga que es un insulto y quiera agarrárselo de otras formas, pues lo es. Y el hecho de que lo estén mencionando en otras universidades lo agradecemos porque lo que cabal, o sea, se necesita que las cosas se hablen, se necesita que las cosas se expresen para que se sepa, para que poderlo exponer, para poder hacer estas cosas como una realidad, que es lo que estamos pasando. Entonces, sí, ese momento fue épico, bien agradecido, porque acá nosotros, cada vez que lo intentamos hacer, terminábamos criminalizados, terminábamos siendo atacados y atacadas. Entonces, fue un momento muy fuerte, lleno de sentimientos para nosotros que lo vimos en video. Y sí, gracias por hacerlo. María, hay quienes dicen, ¿Sí? y esta es una Ajá. pregunta complicada, porque sabemos la esperanza que representa o que ha levantado, digamos, el movimiento Semilla y la gente en torno, todo esto que se ha nucleado en torno al movimiento Semilla. Hay quienes dicen que el apoyo de la USAID a los movimientos indígenas que están encabezando las protestas del paro actualmente en Guatemala, que el apoyo de la OEA y en particular de Luis Almagro, un declarado y conocido golpista que está en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, el triste papel que jugó durante el golpe contra Evo Morales en Bolivia, el triste papel que ha jugado en el caso de Venezuela y los ataques permanentes a todos los movimientos progresistas en América Latina, el apoyo de los presidentes iberoamericanos eh, son sospechosos. El día de ayer fue publicada un documento, un comunicado del grupo IDEA, ¿verdad?
en el cual llaman a respetar el resultado y llaman a detener el golpe contra Arévalo y Karim y llaman a que permitan que el movimiento Semilla gobierne Guatemala. Lo preocupante es que ese documento está firmado por Mariano Rajoy, está firmado por José María Aznar, está firmado por Óscar Arias Sánchez de Costa Rica, está firmado por Felipe Calderón de México, por Vicente Fox de México, por Iván Duque de Colombia, por Álvaro Uribe de Colombia, por Peña Nieto, ¿verdad? Por Lenín Moreno, por Mauricio Macri, todos estos tipos conocidos por ser precisamente antidemocráticos y algunos de ellos abiertamente golpistas, eh, están llamando a defender a Bernardo Arévalo y a Karin y al movimiento Semilla y están denunciando lo que ellos ven como un golpe de Estado, que claramente lo es. Luis Almagro también y toda esta gente y además esos movimientos indígenas financiados por la USAID. Eh, la pregunta es, ¿crees a nivel personal que se trata esto de una revolución de izquierdas progresista o más bien de un intento de frenar cualquier futura revolución de izquierdas en Guatemala? Algo así como un facilitar un cambio para que nada cambie. Sí, está bastante complejo. La verdad es que si bien podría pasar, no se niega que USAID ha estado bastante involucrado en el financiamiento de ciertas cuestiones acá en Guatemala y no se puede dar como un cierre total a este apoyo porque se han involucrado en cuestiones de educación, principalmente en los pueblos de Guatemala, en los pueblos que han sido olvidados por el Estado. Entonces, me imagino que el hecho de querer frenar automáticamente esto no se puede hacer así de golpe, pues una transición de un gobierno no puede, no se puede hacer la diferencia de la noche a la mañana, lleva su tiempo. Y al frenar esto estaríamos volviendo a dejar en el olvido y volviendo a dejar a la deriva los pueblos que históricamente han sido olvidados, han sido ignorados por el Estado de Guatemala, porque la verdad es que uno cuando viaja, te puedo decir, 8 horas hacia la montaña y se encuentra con una escuela bastante difícil de ver. Uno ve ahí que de repente Busaid estuvo apoyando con libros, con hacer pozos para tener agua, con tener escritorios, entonces se comprende el hecho de que estén firmando con esto porque no podemos hacer de la noche a la mañana, podemos olvidarnos o podemos decir ya no apoyen, porque nosotros lo vemos desde un punto, pero no estamos viendo que hay más al fondo. Entonces hay una responsabilidad que se tiene con esas personas y hasta que no se pueda manejar bien cómo se va a llegar a estas personas y se les va a dar lo que merecen por ley y hacer que el Estado tenga el compromiso que debe de tener, el cortar este tipo de relación sería cortar la relación con el apoyo que se ha tenido hacia la educación, hacia la salud, porque también han ayudado, han tenido como, han dado dinero en los centros médicos, donde a veces no hay ni siquiera para una pastilla de acetaminofén. Entonces, creo que el hablar es decir de una vez como eliminen toda esta comunicación o todo lo que se ha involucrado, así nada más es ignorar que hay muchas cosas de fondo, más en este país donde el Estado ha olvidado a tanta gente. Eh, Se sabe que esas personas pues son también en su punto golpistas, se sabe que son personas que también han apoyado el genocidio en Palestina y eso tampoco está, porque no está, no, o sea, no, cualquier cosa que atente contra su propio pueblo no está bien, pero no hay ningún pero, de hecho, no hay ningún pero. La cuestión es que es algo muy, muy amplio, es algo bastante amplio
cuando conocemos las realidades nacionales, que no es nada más lo que uno conoce en las grandes ciudades o en las ciudades de cada uno de los países, hay muchas cosas de fondo. Y el ignorarlo o el querer decir, acá rompemos relación, es también romper relación o querer dejar otra vez en el olvido a tanta gente. Y mientras no se pueda hacer un cambio justo, un cambio que necesite la gente, o no se le pueda dar las herramientas, o no se le preste la atención que necesitan, sería demasiado injusto quererles cerrar y quererles decir como miren, como acá había un financiamiento de esta escuela con USAID y vamos a romper relaciones, pues se cierra la escuela o se cierra este centro médico. ¿Quiénes, quiénes van a Sí, estar mal? es como, ¿Quiénes? sí, es complicado, ¿no? Ah, Porque es un poco como una relación mm, como de extorsión, si se quiere, de alguna manera. Es evidente que la USAID invierte porque tiene intereses, el gobierno de los Estados Unidos, y pues se defienden a partir de inversiones, ¿verdad? Es un poco la lógica aquella de la Alianza para el Progreso, de sí, invertir para evitar que se produzcan revoluciones de izquierda. Un poco por sí, ahí para tal vez puede ir un poco esa intencionalidad, ¿no? De buscar que las cosas, de liberarle un poco de presión a la olla para que no explote, ¿no? Y de pronto también sí, amarrar al nuevo gobierno para también mantenerle dentro de los límites de lo que Estados Unidos toleraría en Guatemala. Ya vimos que cuando en Guatemala se traspasan esos límites de lo que Estados Unidos permite, Estados Unidos no tiene el más mínimo reparo en gestionar y protagonizar y financiar un golpe de Estado, por lo cual es precisamente asombroso y mm, por lo menos muy intrigante, muy interesante lo que está ocurriendo en el caso guatemalteco actualmente y el apoyo de todos estos personajes. ¿Hacia dónde crees tú que debería ir un proceso transformador en Guate? Al margen ya de la USAID, al margen ya de todos estos oportunistas de la derecha, ¿cómo debería ser un proceso transformador en Guatemala para las juventudes guatemaltecas de hoy? acá en Guatemala, realmente para poder llegar a un cambio o a lo que sería lo ideal es poder apuntar a una asamblea plurinacional, constituyente, antipatriarcal de preferencia, porque de lo contrario vamos a seguir bajo, precisamente vamos a seguir bajo el yugo de Estados Unidos, bajo su manipulación, porque eso es lo que quieren, siempre lo han querido, por algo nos hicieron la República Bananera. Entonces, mientras no tomemos en cuenta a todos los pueblos de Guatemala, mientras no tomemos en cuenta a las mujeres y su gran variedad, su gran arista de Guatemala, no vamos a poder ver un cambio justo, un cambio decente siquiera, ni siquiera en nuestras actividades económicas. Acá en Guatemala lo que necesitamos es una asamblea plurinacional, constituyente y antipartidista. Solo de esta manera podríamos llegar tal vez a soltar el yugo de Estados Unidos, tal vez podríamos llegar a soltar el poder, esa manipulación en la que nos han tenido. Entonces, esa es la verdad que sería la manera ideal. Aparte de que también junto con la asamblea tendría que venir un proceso en el cual podamos volver a volver a tener nuestro tejido social que fue degradado, que fue roto, que fue ultrajado desde el conflicto armado interno y que nos ha tenido en un punto de descomunicación, en un punto en el cual no sabemos cómo hacer cosas colectivas o no tenemos esa capacidad de colectividad en Guatemala por estas heridas abiertas que aún venimos arrastrando. Entonces, este proceso se necesita fuertemente para volver a tener nuestro tejido social, se necesita la Asamblea Plurinacional, porque Guatemala está compuesta por tantos pueblos tan distintos, tan diferentes y a la vez tan fuertes, que tienen un mecanismo de organización admirable, como lo hemos visto en los últimos
en las últimas semanas en Guatemala, en el caso de los 48 cantones, su organización es admirable y eso es lo que necesitamos. Necesitamos dejar de ser un país tan racista, un país tan clasista, y solamente así, abriendo los ojos de la variedad de gente que tenemos, podemos llegar a tener un cambio completamente significativo. Podemos llegar a tener un cambio en el cual no tengamos que estar bajo la manipulación de nadie más, de ningún otro país. Vamos a poder exigir un gobierno que sea representante así, que nosotros veamos y digamos, sí, me representa porque yo puedo llegar y decir, esto está mal, que nos escuchen. Y eso en una asamblea es el punto que queremos llegar. Eso lo digo desde el punto de que me he podido desarrollar como estudiante, como mujer organizada, como persona organizada y defensora. No sé bien si también es como un punto en el cual han querido hablar en semilla. Yo esperaría que sí, porque la verdad seguir bajo lo que nos han venido acostumbrando en Guatemala es solamente darle largas y seguir bajo el ojo que siempre nos ha mantenido en esta situación de pobreza, en esta situación de que nos ha tenido pues degradando nuestras tierras, degradando nuestra vida. Entonces, a mi parecer, la única salida que tenemos para poder tener algo bien, una economía tal vez un poquito más influyente, justa, para poder tener una colectividad por lo menos más construida para poder tener representaciones que, digamos, sí nos representan directamente, aunque para la redundancia, pues es la lucha como por una asamblea plurinacional. Estamos a más o menos mes y medio de la toma de posesión del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje al pueblo costarricense, a los estudiantes, a los jóvenes costarricenses que nos están viendo hoy? Que por favor se mantengan al tanto porque si bien es un mes y medio que puede pasar, como puede pasar tan rápido, puede pasar tan lento, más con la situación de criminalización que estamos viviendo, que estén atentos y atentas, porque si algo hemos tenido es que Centroamérica ha venido siendo una cadenita de cosas, ¿verdad? Entonces, al final somos vecinos, somos vecinas y creo que al final es necesario saber lo que pasa con quienes nos rodean, que estén atentos porque si a nosotros nos empiezan a intimidar aún más o nos empiezan a criminalizar más por hablar, necesitamos también su voz, necesitamos también que apoyen denunciando, que apoyen informando de lo que pasa acá, porque si nosotros no vamos a poder, necesitamos que también alguien nos ayude en eso, porque no podemos, sabemos lo que vivimos como países cercanos y, y es necesario hablar. Acá siempre decimos que, o sea, el silencio, si bien nunca ha sido una opción, ahorita muchísimo menos y esperamos que tampoco lo sea en el futuro. Entonces necesitamos su voz también para poder seguir denunciando y poder tener sobre la mesa el tema de Guatemala y lo que nos aqueja, porque esperamos en un momento poder tener un mejor país, una mejor educación también en la Universidad de San Carlos. Les pedimos que sí se mantengan al tanto y que por favor en los momentos en que tengan ustedes también para denunciar, pues lo hagan. Nosotros lo agradecemos bastante porque la persecución no parece que vaya a cesar, la criminalización tampoco, tal parece que están siendo las primeras de muchas. Entonces, si nosotros no podemos o si de repente empezamos a disminuir, pedimos realmente que se involucren y que nos ayuden a denunciar. Muchas gracias, María. Ha sido una conversación súper rica. Eh, Creo que para la audiencia, para quienes están viéndonos, va a ser importante, da elementos para comprender un poco mejor lo que está ocurriendo allá en Guatemala en estos momentos.
Te transmitimos desde el equipo de comunicación del colectivo de comunicación La Canalla toda nuestra solidaridad a vos y a tu organización y al pueblo guatemalteco en este momento tan importante de su historia. Vamos a seguir pendientes, vamos a seguir acompañando y esperamos poder seguir abriendo esta pequeña ventana de oportunidad de comunicar hacia la audiencia costarricense lo que está ocurriendo con ustedes allá. Vamos a estar pendientes y te transmitimos ese saludo de solidaridad y un abrazo enorme. Muchas gracias, igual. Gracias a ustedes por todo lo que, por esta apertura del espacio y también por estar atentos y atentas a lo que sucede acá. Gracias.